Comencemos desde el versículo 29. Mateo capítulo 24, verso 29 dice así. Miren la diferencia que hay entre lo que dice el Señor cuando dice este evangelio será predicado a todas las naciones. Él dice, este evangelio será predicado a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Y hablábamos de que ese entonces significaba que todavía había un pequeño corto lapso de tiempo donde iban a ocurrir dos eventos. Vuelvo y repito, ¿cuáles? La gran tribulación y la segunda venida de Cristo. Pero aquí ya estamos ubicados, mis hermanos, en el versículo 29, ya estamos ubicados en que ya pasó la gran tribulación. Y mire cómo el Señor habla de diferente. Mateo capítulo 24, verso 29. Inmediatamente después de la gran tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz y las estrellas caerán del cielo y las fuerzas de los cielos serán sacudidas. Mis hermanos, el cuadro es muy vívido. Mientras la tierra está bañada con la sangre de los santos por la gran tribulación, la más terrible de todos los tiempos, esa persecución que hará que el mundo madure para que venga el Señor Jesucristo y lo juzgue, repentinamente el sol se oscurecerá. Naturalmente la luna también dejará su resplandor, se retractará. Las estrellas se desviarán de sus órbitas y correrán a su destrucción. Pareciera que en el texto dice que caerán del cielo. Las fuerzas de los cielos son sacudidas. Se oyen terribles sonidos. El rugido del mar y sus ondas causan perplejidad a los hombres. La gente desmayará de temor y con los presentimientos de lo peor comenzarán a perder su esperanza y comenzará a pasar a todo esto delante de los ojos de todo el mundo. Alguien dirá, tan linda esa fábula, ¿de dónde la sacas? Mis hermanos, Lucas capítulo 21, verso 25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes. Las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfallecimiento de los hombres por el temor y por la expectación de todas las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Lo único que hice fue hacer una paráfrasis de Lucas capítulo 21, verso 25. Está sucediendo algo impactante, y lo que estoy leyendo en Lucas 21 se acoge y podemos decir que se amalgama perfectamente en lo que dice Mateo 24, 29. Ahora, en realidad con ese cuadro apocalíptico hay que evitar estrictas interpretaciones literales, porque aquí es donde venimos a la literalidad, ¿no? Entonces la gente está esperando que venga, mejor dicho, un asteroide y le pegue a la Tierra y Armagedón, con Bruce Willis y Ben Affleck, o sea, igualito. La gente espera eso. Bueno, nosotros tenemos que ver si esto que estamos imaginando no es literal, se acomoda al resto de la escritura. Tenemos que tener cuidado con eso. En relación con este cuadro apocalíptico, hay que evitar la estricta interpretación literal. ¿Por qué? Mientras este panorama profético no se haya hecho historia, probablemente no sepamos cuánto de esto es literal y cuánto es figurado. Lo que sí podemos asegurar es que sucederán eventos definitivos, y sucesos definitivos que no afectarán a parte de la tierra, sino que afectarán ¿qué? A toda la tierra. Y de hecho serán sucesos que todos los seres humanos ¿qué? Verán, y sucederán de manera simultánea a la venida del Señor Jesucristo. Por eso nosotros hablamos de que es simultánea la venida del Señor Jesucristo con el fin de los tiempos. Ahora, si unimos esto a la gran comisión, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, vuelve y amalgama perfectamente. Nada es secreto, todo es público y afecta al mundo en general. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 10 dice lo siguiente: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y esto es importantísimo, porque el Señor habla de como ladrón en la noche y habla de que las obras de las personas serán quemadas. A veces se tiene una mala interpretación de lo que significa
identifica como ladrón en la noche. Se piensa que como ladrón en la noche es que el ladrón viene cuando uno menos se lo espera y saquea la casa. El término como ladrón en la noche viene de un suceso que había con el sumo sacerdote y el sacerdote al que se le había delegado una tarea en particular. Vuelvo y repito, a la tarea que tenía un sacerdote en particular y la supervisión de esta por parte del sumo sacerdote. Había un sacerdote que había sido puesto en el tabernáculo o en el templo, más bien, para que cuidara de que el fuego que ardía debajo del altar, donde se sacrificaban los corderos, ese fuego no se apagara nunca. Entonces él tenía que tener las brasas encendidas, y para eso, para él cumplir esa labor, tenía que velar toda la noche para que las brasas no se apagaran. Habían algunos sacerdotes perezosos que lo que hacían era hacer suficiente brasa para que se permaneciera caliente toda la noche y él se iba a dormir. Pero eso estaba mal, porque podía haber el riesgo de que pasara un viento o cualquier cosa y apagara el fuego. Y la idea era que nunca se podía apagar el fuego, porque se cree que ese fuego que encendió el mismo Señor con el primer sacrificio era el que permanecía constantemente encendiendo ese altar. Entonces algunas veces el sumo sacerdote iba y miraba si el sacerdote delegado estaba haciendo su labor, y si encontraba a ese sacerdote durmiendo, él iba a tomar una de esas brasas calientes y la iba a poner en el vestido de este hombre. Y el vestido se iba a prender, y él lo que iba a hacer era, para evitar quemarse, se iba a quitar la ropa y toda la gente lo iba a ver desnudo, su verdad de que era un obrero negligente. Y eso es lo que significa verdaderamente como ladrón en la noche: los que no velan. Él vendrá cuando menos lo esperamos. Esa parte de la interpretación de Occidente es correcta, sí, él vendrá cuando menos lo espera, así como venía el sumo sacerdote en el momento en que menos esperaba ese sacerdote a quien se le había delegado esta labor. Pero la idea es que Pedro dice: y las obras que en ella hay serán quemadas. Los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Está hablando de que el Señor pondrá a prueba al mundo. El mundo será falto y por eso el mundo será transformado. Ahora, será transformado a través de ¿qué? A través del fin del mundo. Es claro que algo de ello hay que tomarlo de forma literal. Algo de todo lo que he leído de Lucas 21 y de Mateo 24, 29, algo hay que tomarlo de manera literal. Sí, es verdad, habrá nuevos cielos y nueva tierra. Apocalipsis 21:1 dice: vi un nuevo cielo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. O sea, está hablando de que como vemos las cosas, pasarán. Cielo y tierra pasarán, dice la palabra. La palabra dice que lo corruptible se convertirá o será transformado en algo que incorruptible. O sea, esto que estamos viendo pasará. El gran cambio que ocurrirá se podría describir de la siguiente manera. Y para poderlo describir son varias partes. La primera: el universo habrá sido purificado completamente por la gran conflagración. Es decir, ese fuego del que habla segunda de Pedro lo que va a hacer es purificar, y será el detonante para que el mundo sea ¿qué? Transformado. Y no sería la primera vez que vemos esto. También, estrechamente vinculada con esta conflagración, habrá una gran transformación. El fuego no destruirá completamente el universo. Todavía serán los mismos cielos y la misma tierra, pero gloriosamente renovados, como lo explica segunda de Pedro 3:13. También lo explica muy bien Apocalipsis 21, del 1 al 5 que acabo de leer. Vi un nuevo cielo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. No solo irán al cielo los hijos de Dios, sino que el cielo, por decirlo así, vendrá a ellos. Pues las condiciones de perfección que prevalecen en el cielo ahora cobijarán también la tierra. Todo el universo será perfeccionado. Se extenderá en ese momento a través de todo el universo de Dios la perfección que hasta en ese momento solamente ha cobijado al cielo. Tercero, esta maravillosa transformación también se puede considerar como una autorrealización. En estos días leía algo que decía
C.S. Lewis acerca de las personas que se sentían insatisfechas todo el tiempo con lo que hacían. Y él decía, si tú como cristiano te sientes insatisfecho en este mundo, quiere decir que fuiste creado para un mundo mejor. Y es que eso es lo que sucede en las personas, porque las personas, algún filósofo decía alguna vez que dos tragedias cobijaban al hombre, y era no lograr lo que quiere y lograrlo. Porque una persona que no tiene lo que quiere se siente frustrada, pero al lograrlo se siente frustrado porque lo alcanzó y ahora querrá otra cosa. O sea, el hombre nunca se sacia. ¿Por qué? Porque nunca el hombre desligado de Dios se sentirá plenamente ¿qué? Autorrealizado. Nunca. ¿Por qué? Porque la única manera en que el hombre y la misma creación, porque eso no solamente afecta al hombre, afecta a la misma creación, la única manera que la creación se sienta autorrealizada es cumpliendo el propósito con el cual fue hecha. Y toda la creación fue hecha ¿para qué? Para la gloria de Dios. Entonces cuando hablamos de que los cielos serán transformados, la tierra será transformada y todo habitante del universo será transformado, estamos hablando de un cambio poderoso por el cual el reino orgánico alcanzará finalmente su autoexpresión y libertad completa. Alguna vez escuchaba a un predicador que decía, en la glorificación seremos verdaderamente nosotros. Lo que nosotros vemos, tú cuando te ves en las mañanas al espejo, ese no eres tu verdadero tú. El remanente de pecado que aún permanece en el creyente no nos permite ser verdaderamente nosotros. Nosotros seremos verdaderamente nosotros. Llegaremos a la plenitud de quienes somos realmente cuando seamos perfeccionados e imitemos y reflejemos plenamente al Señor, porque ese fue nuestro propósito al ser creados, que seamos imagen y semejanza plena de Dios. Entonces podemos hablar de que cuando todo esto que vemos será transformado, esa transformación es una autorrealización de la creación misma. Eso es impresionante, mis hermanos. Ahora, este pensamiento se presenta en forma hermosa en Romanos 8 del 18 al 22. En este pasaje el apóstol Pablo declara que en la presente creación, esta presente creación que estamos viendo está sujeta a vanidad. Y cuando hablamos de que está sujeta a vanidad, esta palabra vanidad no tiene el sentido que generalmente atribuimos a vanidad, sino que porque, por ejemplo, algo que no tiene valor. No. El término vanidad, cuando el apóstol Pablo dice en Romanos 8 de que esta creación está sujeta a vanidad, significa la palabra vanidad, futilidad. ¿Y qué significa futilidad? Falta de efectividad. O sea, nosotros no somos efectivos en nuestro propósito. Indica que en el presente siglo, como resultado del pecado del hombre, la naturaleza no llega a su autorrealización, no llega a su autoexpresión. Sus potencialidades están encerradas, limitadas, aprisionadas. El ser humano está sujeto a un desarrollo retenido. Aunque tiene aspiraciones, no puede alcanzarlas. Aunque florece, no alcanza el punto máximo de fructificación. Se puede comparar con un hombre muy fuerte, un campeón mundial de lucha o de boxeo, pero encadenado, de tal modo que no puede usar sus enormes potencialidades físicas. Mis hermanos, está comprobado científicamente que el hombre no usa ni siquiera el 11% de su cerebro. ¿Y por qué sucede esto? Por el pecado que hay en nosotros. ¿Ustedes se imaginan en la gloria cuando nosotros podamos usar el 100% de nuestro cerebro, de nuestra capacidad, valga la redundancia, cerebral? O sea, será una cultura completamente diferente. Ahora imagínense, un 100% de capacidad cerebral y viviendo para la gloria de Dios. ¿Ustedes se imaginan un mundo perfecto donde no exista ni la muerte ni el pecado? Será maravilloso, mis hermanos. ¿Qué día glorioso será cuando todas las restricciones debidas al pecado sean quitadas del ser humano? Y cuando esta maravillosa creación sea liberada y alcance por eso su autorrealización. ¿Autorrealización que será cuál? No será una autorrealización egoísta, será una autorrealización que se llevará a cabo porque le da siempre la gloria a Dios. Finalmente,
Y esto se sigue a lo precedente. Esta transformación incluirá armonización. Escúchenme bien, no solo es transformado el universo, sino que el mundo en general, el universo en general, volverá a tener armonía. A veces nosotros pensamos que no hay algo más natural, que no hay algo más normal que la cadena alimenticia, que el más débil se coma al más fuerte, y vemos algo como normal, la depredación. Mis hermanos, hubo un momento donde en la creación no hubo depredación. La verdadera armonía del universo, ¿saben cuál era? Que las plantas produjeran oxígeno y que los hombres produjeran gas carbónico CO2 del cual se alimentaran las plantas. Eso sería. ¿En qué momento se mata a alguien en esa, no sé cómo llamarlo, simbiosis? ¿Será que en esa relación natural había depredación? Para nada. ¿Qué trajo la depredación? La depredación la trajo el pecado. En el presente la naturaleza se puede describir como fieramente salvaje. Falta la paz, falta la armonía. Pero entonces, en ese momento donde el universo será transformado, toda la naturaleza, gloriosamente transformada, cantará una sola sinfonía. Habrá concordancia, habrá armonía en todo lugar, habrá variaciones, por supuesto, habrá animales diferentes, pero ya ninguno se atacará entre sí. Habrá una placentera combinación de sonidos, de modo que el efecto total será de unidad. Y la profecía del profeta Isaías alcanzará su cumplimiento final. Miren esto tan interesante, Isaías 11 del 6 al 9. Y aquí todo empieza a tener sentido. Isaías 11 del 6 al 9 dice: morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas. El león con el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del asno. Y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No habrá mal, ni dañará en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Amén. Eso es lo que sucederá, mis hermanos. Además, debemos observar que las convulsiones descritas aquí, en Mateo 24, no hacen desaparecer a la raza humana. Y eso tengo que aclararlo, porque dice: el sol se oscurecerá, la luna retractará su brillo y las estrellas empezarán a caer. Y uno piensa que el fin del mundo es que la humanidad desaparecerá. O sea, sucederá algo tan cataclísmico que todo el mundo se morirá. Al día de hoy, por medio de libros y artículos sensacionalistas, se dice terribles cosas. Se dice que bombas atómicas de destrucción masiva acabarán con el mundo, harán desaparecer completamente a la humanidad. Los científicos dicen que el Sol perderá gradualmente su masa y por tanto también su fuerza de gravedad, y la Tierra comenzará a retroceder y alejarse del Sol al punto de que todos los habitantes de la Tierra morirán congelados. Otra teoría dice que el planeta será golpeado por un cuerpo celeste grandísimo, ya sea una estrella, ya sea un fragmento estelar, y antes de que toque la Tierra, los edificios y las casas estarán en llamas y todos morirán calcinados. A mí, yo les tengo que confesar, a mí me fascinan las películas de ciencia ficción. Me gustan también mucho las películas de Armagedón y todo esto, pero desde el punto de vista de que uno sabe que son ¿qué? Fantasía, son ciencia ficción. Pero que alguien esté esperando que todo acabará porque va a caer aquí un meteorito y va a acabar con todas las cosas, mis hermanos, eso sería ir en contra de las Escrituras. Porque miren lo que dice Mateo 24:30. Acabamos de leer en el verso 29: el sol se oscurecerá, la luna retractará su luz, las estrellas empezarán a caer. Pero el verso 30 dice: entonces la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo, y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que cuando el Señor venga, posterior a estas señales del cielo, habrá gente en la tierra, y no poquita. Dice todas las tribus de la tierra.
Según Mateo, cuando Jesús venga otra vez, aún habrá gente en la tierra. Primera de Tesalonicenses 4:17 dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Las almas que ya están en los cielos, hablemos acá un poco de lo que sucederá. El Señor viene, todas las tribus de la tierra lo van a ver, ok. ¿Qué sucederá? ¿Qué sucederá con los incrédulos? ¿Qué sucederá con los creyentes? Bueno, empecemos a nombrar punto por punto. Las almas que ya están en los cielos, o sea, los que ya murieron en el Señor, o sea, los creyentes muertos, la Biblia los llama los que duermen. Estas personas recuperarán sus cuerpos. Eso es la glorificación. Esa es la glorificación. La glorificación es que la persona, Dios cuando creó al ser humano, no lo creó para estar separado su cuerpo de su parte inmaterial, sino que el Señor creó al hombre para que eternamente viva en su parte material e inmaterial. Entonces los que estuvieron temporalmente con el Señor solo en su parte inmaterial, su cuerpo será regenerado y lo recibirán. Y se reunirán con los hijos de Dios que todavía están vivos sobre la tierra. Repentinamente brilla luz desde los cielos y aparecerá la señal que dice Mateo 24:30. ¿Qué es exactamente esta gran señal final por la cual los creyentes sabrán que Jesús está por llevarse consigo a los hijos de Dios? Algunos han pensado que aparecerá en el cielo una marca, un emblema especial, por ejemplo una cruz gigantesca, pero nada hay que nos pueda ratificar eso. No hay información veraz que nos ratifique eso. Mucho más probable, mis hermanos, es el punto de vista de que solo la aparición del mismo Señor Jesucristo en las nubes es la misma señal. La misma señal es que el Señor desciende de los cielos y todo ojo le verá. La única y gran señal final desde el punto de vista desde la tierra, la brillante automanifestación de nuestro Señor Jesucristo. Esta será una señal de que Él está por descender para encontrarse con su pueblo. Ahora, mientras ellos ascienden para encontrarse con Él en el aire, esta explicación recibe apoyo por el hecho de que tanto en Mateo dice: y entonces la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo. Y Marcos y Lucas no incluyen la palabra señal, sino que sencillamente dice: y entonces verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes con gran poder y gloria. O lo dicen también: o una nube con poder y gran gloria. Entonces, téngase presente también que el Señor dijo a sus discípulos que la indicación de que la desolación de Jerusalén estaba a puertas no serían las guerras o los rumores de guerras, las hambres y los terremotos, sino que sería la aparición visible de los ejércitos hostiles poniendo sitio a Jerusalén, lo que marcaría el fin de la ciudad. O sea, el Señor estaba hablando de que venía un general con sus ejércitos y eso era la señal del fin de Jerusalén. Algo similar está ocurriendo aquí. El Señor Jesús, que no es general, sino Rey de Reyes, Señor de Señores, con su ejército será la señal de ¿qué? Del fin del mundo. Ahora, en ambas situaciones estamos tratando con un espectáculo que aparecerá repentinamente. O sea, repentinamente llegaron los romanos y acabaron con Jerusalén. De igual manera el Señor vendrá a juzgar al mundo de manera que repentina, como ladrón en la noche. Pero cuando Jesús aparezca en majestad, rodeado por una multitud de ángeles sobre nubes de gloria, esto constituirá para su pueblo una señal aún en otro aspecto. Y esto es importante y es maravilloso. No solamente significa que ahora con toda certeza se realizarán las bodas del Cordero, sino que también significa que este Jesús es verdaderamente el Mesías de la profecía de Daniel. Alguien dirá: ay, pero ¿por qué? Claro que es el Mesías. Sí, mis hermanos, pero es que para mucha gente no lo es. Para mucha gente no lo es. Y para mucha gente, el único momento donde entenderán que al que crucificaron era el Mesías será ese momento. Porque el modo glorioso de su aparición corresponde exactamente con lo predicho tocante al Mesías. Y quiero leerles lo que dice Daniel 7. Esto es impresionante. Es lo que Jesús le dice al sumo sacerdote, y que por esas respuestas que lo crucifican, por decir la verdad al Señor Jesús lo crucificaron. Miren cuál es la profecía de Daniel. Dice Daniel 7:13:
miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lengua le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Hombre, esta profecía no se puede cumplir en cualquier persona. De hecho, esta profecía solo tiene cumplimiento en una única persona, que es el Mesías. Ahora miren lo que dice el Señor, lo que le responde el Señor que ha guardado silencio, que ha enmudecido ante los falsos testigos que le trajeron para acusarlo de blasfemia y crucificarlo, para que fuera un reo de muerte. Mateo 26, 63 y 64 dice así: mas Jesús callaba. Entonces el sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Abróchense los cinturones para esta respuesta, mis hermanos. Esta respuesta es lo que inexorablemente llevará al Señor a su muerte en la cruz del Calvario. Pero todo eso tenía que suceder, y fue solo por decir la verdad. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. ¿Qué ha hecho el Señor todo el tiempo desde que ascendió a los cielos? Ha gobernado sentado a la derecha del Padre y viniendo en las nubes del cielo. Esto es impresionante. Tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. El Señor Jesús se las cantó a Anás y le dijo: no solo soy el Hijo de Dios, no solo soy el Mesías, sino que luego de que ustedes me maten voy a revivir, voy a resucitar. Y no solo voy a resucitar, sino que voy a reinar a la derecha de mi Padre. Y no solo eso, volveré en las nubes. ¿Cómo podemos decir que solo los pasajes de Daniel y Apocalipsis son proféticos? Esto nos está hablando de escatología. Esta gloria que marcaba su aparición será una señal, una prueba definitiva de la complacencia de Dios en su Hijo y de la justicia de la causa de aquel que una vez fuera el varón de dolores, experimentado en quebranto. En cumplimiento con la profecía de Zacarías, mis hermanos, todas las tribus de la tierra entonces lamentarán. Conscientes de su condición de perdidos, se golpearán el pecho, atemorizados por la exhibición de la majestuosa aparición de nuestro Señor Jesucristo con toda su gloria, cumpliendo así la profecía de Daniel, ¿cuál? La que les acabo de leer. Dice: veía uno con apariencia de Hijo de Hombre que venía. El Señor vino del cielo, Él es Dios mismo, habitó en medio de nosotros, luego fue muerto, resucitado, ascendió a los cielos, desde allí reina por todo este tiempo hasta el final de esta era, y luego volverá anunciando el fin de esta era y el comienzo de la era eterna. Maravilloso. Pero miren lo que dice, porque estamos hablando de que toda la gente incrédula, cuando vea que Él venga, se golpearán el pecho conscientes y atemorizados por su propia condición. Zacarías 12, del 10 al 12 dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Apocalipsis 1:7 dice: aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los del linaje de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Todo linaje de la tierra se lamentará. ¿Por qué? Por no haber creído en él. Apocalipsis 6:15 dice: y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Quién podrá sostenerse en pie?
¿Cómo alguien puede hablar y decir que el Señor reinará 1000 años en la tierra mientras hay creyentes e incrédulos con pasajes como estos? En aspecto positivo y consolador de la segunda venida de Cristo se enfatiza entonces nuevamente por medio de las siguientes palabras. Mateo capítulo 24, verso 31, ya concluyendo el sermón del día de hoy. Y Él enviará a sus ángeles con un fuerte toque de trompeta, y ellos reunirán a sus elegidos desde los 4 vientos, desde un extremo hasta el otro. Aquí hago la aclaración. Díganme, desde Mateo 24, verso 1, hasta Mateo 24, verso 31, ¿dónde se ha dicho que el Señor previamente a este momento ha retirado a sus escogidos? En ningún lugar. Y si estamos hablando de un pasaje cronológico, ¿qué ha pasado antes de que el Señor llame a sus ángeles y con voz de trompeta ellos recojan de los 4 puntos de la tierra a sus escogidos? Previamente ha sucedido la predicación del Evangelio en todo el mundo y la gran tribulación. ¿Esto qué quiere decir? Que los escogidos, los elegidos vivirán la gran tribulación. Les tengo noticias. El Señor Jesús no es pretribulacionista. El Señor Jesús es postribulacionista. Es claro que la venida del Señor será audible y será visible. ¿Y por qué digo esto, mis hermanos? Porque el Señor me muestra algo que es difícil que le muestre a cualquier persona. Y es que el verso 31 está antes del verso 30. Sí, estoy siendo irónico, porque el verso 30 dice que todo ojo le verá. El verso 30 está diciendo que todas las tribus de la tierra se lamentarán. Está hablando de que el Señor viene y todos lo ven. Y posterior dice que enviará a sus ángeles con una fuerte toque de trompeta y reunirá a sus elegidos. Miren lo que sucede, se predica el Evangelio en todo lado, viene la gran tribulación, luego la venida de Cristo, todo el mundo lo ve y ahí sí, el Señor envía por sus elegidos que aún están vivos en la tierra. Ahí sí viene el arrebatamiento. Ubiquémoslo bien. Si alguien quiere pelear esta posición, no la pelee con el amilenialismo, peléela con Mateo capítulo 24, que es un verso literal, y todo lo simbólico debe ser organizado por lo literal. Un versículo. Ahora, si alguien quiere meterse a decir que ese no es el orden, cuando el Señor dijo, ¿cuál fue la pregunta de los benditos apóstoles? ¿Cuándo serán estas cosas? Mis hermanos, nosotros no debemos, vuelvo y repito, eso se lo decía a los estudiantes del curso de teología el miércoles. La palabra de Dios dice que no añadamos ni quitamos, es decir, no añadamos una coma ni una tilde a las escrituras, pero tampoco le quitemos ni le añadamos, tampoco le quitemos ni un punto ni una tilde. Y cuando habla el Señor de quitar o poner, no solo está hablando de que literalmente cojamos una pluma y le añadamos a la Biblia, o cojamos un borrador literalmente y borremos de la Biblia, porque a veces ese ejercicio lo hacemos en nuestras cabezas. En nuestras cabezas le añadimos o le quitamos a la Biblia. ¿Quién es el Señor de la interpretación escatológica? ¿Una escuela en particular o el Señor Jesucristo? Mis hermanos, nuestra bandera, nuestro estandarte, nuestro termómetro de la escatología debe ser el sermón escatológico del Señor de Mateo 24 y 25. Y el Señor ha dado un orden específico allí y ha dicho: la señal será la predicación del Evangelio. Posterior a esta vendrá la gran tribulación. La gran tribulación será lo que madurará al mundo para que el Señor venga en juicio. Y lo explicamos de manera detallada la semana pasada y hablamos de que cada vez que el Señor traía un juicio era porque la humanidad había llegado al colmo de su maldad, y dimos ejemplos. Y finalmente, luego de la gran tribulación vendrá el Señor. Cuando venga el Señor, todo ojo le verá, y posterior a que todo el mundo le vea, y tanto los creyentes vean su venida con esperanza y los incrédulos lo vean con terror, es en ese momento, dice verso 31 Mateo 24, Él enviará a sus ángeles con un fuerte toque de trompeta,
y ellos reunirán a sus elegidos desde los cuatro vientos, desde un extremo del cielo al otro. Es claro esto, la venida del Señor Jesús no solo será visible, sino audible por lo de las trompetas. No es necesario pensar en una trompeta literal. Dios puede usar cualquier fuerza de la naturaleza para producir tal sonido. Para los creyentes este sonido será de alegría, un anuncio de la venida de nuestro Señor Jesucristo, quien con gozo esperamos. El Rey de Reyes y Señor de Señores viene. Entonces será el cumplimiento de la ordenanza de las trompetas que se encuentra en Levítico 25. De hecho hay una fiesta que se llama la fiesta de las trompetas. Y proclamará libertad a través de todo el universo, libertad para todos los hijos de Dios, su jubileo eterno, porque la fiesta de las trompetas habla del jubileo, ese año de perdón. Y ahora, de acuerdo con las Escrituras, cuando suene la trompeta, ocurrirán grandes acontecimientos en rápida sucesión. Los ángeles reunirán a los elegidos desde los cuatro vientos de la tierra, es decir, de todo lugar. ¿Con qué propósito, mis hermanos? Dice Mateo 25, 31 al 40, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono y serán reunidos delante de él todas las naciones de la tierra. Serán reunidos delante de él todas las naciones de la tierra y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor de las ovejas de los cabritos. El cuadro bíblico completo es el siguiente. Cuando el Señor comienza a descender, las almas de los redimidos dejarán sus moradas celestiales y se unen con sus respectivos cuerpos. Los santos que viven en la tierra en el momento de la venida de Cristo, en un momento serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y todos los santos, los resucitados, que ya habían muerto y ahora están resucitados, y los transformados, es decir, los vivos, que ahora tomaron su cuerpo y fueron transformados de lo corruptible a lo incorruptible, ahora salen a encontrarse con el Señor, tanto creyentes vivos como muertos. Ahora todos glorificados se reúnen con el Señor para estar con Él para siempre. Esta es una doctrina de gran consuelo.